nombre es Andrés Diego Díaz y vengo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Usted dijo que representáramos o explicáramos 3 temas e incluso que fuera interactivo. Bueno, el primer tema que más me interesó fue el condicionamiento clásico, que fue propuesta por Iván Pavlov, que fue un médico y fisiólogo, más que nada, que planteó esta teoría. Como pequeña introducción, el condicionamiento clásico también es conocido como condicionamiento pavloviano, que es uno de los temas que se estudian en nuestra carrera, que es la psicología, porque es uno de los principios básicos en nuestro aprendizaje, porque se basa más que nada en el comportamiento, pero en el caso de Pavlov él se basó en el comportamiento del perro o de los animales. Bueno, como desarrollo sus primeras investigaciones que él había observado, es que tras poner alimentos en la boca del perro que estaba investigando, este empezaba a salivar, y procedente a esto se determinó que se llamaba glándulas, que posteriormente se dio una definición que se llama ahora reflejo de salivación. Al realizar este experimento, en varias ocasiones se observó que el perro, cuando salivaba sin tener comida presente, el perro había aprendido que cuando Pavlov se presentaba en el laboratorio iba a recibir comida. Entonces, para comprobar esta hipótesis, utilizó una metodología, y esta metodología se basó en su experimento, que es un separador. Este separador, bueno, en un video lo vi que era como un tipo fierro, o era algo más que nada como una pequeña bardita, y en esa bardita tenía un pequeño agujero. Y en ese agujero, o en este caso que era el estímulo neutro, era Pavlov, y cuando él se presentaba ante el perro empezaba a salivar porque pensaba que él iba a dar comida. Pero bueno, estos estímulos lo diré posteriormente. Bueno, sus primeros resultados que él vio que con el animal es que indicaba que el perro asociaba estos estímulos con la comida. El condicionamiento clásico también es un proceso muy temprano, porque sus teorías están basadas en la psicología más que nada, y no se puede dar en otra carrera o en otra rama que no sea la psicología. Sus aplicaciones surgieron que hace un tiempo, en la actualidad abarcan los problemas médicos o comportamentales, podría decirse, que van desde las fobias hasta en el abuso de drogas. Bueno, también Pablo realizó un esquema que él, tras sus observaciones, él dio esto, que es el estímulo incondicionado, y es más que nada una manera automática o innata que el perro da al ver la comida, y esta da una respuesta incondicionada, también que es automática o innata. Después el estímulo neutro está basado más que nada en cómo el perro se quiere asociar con algo, por ejemplo a través de un silbido, o a través de no sé, algún golpe, podría decirse que con palmadas o aplausos, o en este caso que Pablo utilizó una campanita para que el perro se asociaba que cuando él pensaba que le iba a dar de comer. Pero a esto se le llamó ya una respuesta condicionada. Más que nada también su teoría de Pablo se basó también en un investigador que se llama Watson, que utilizó, como sabemos, su investigación con el pequeño Albert, que como sabemos, Watson experimentó con un bebé de aproximadamente 6 o 9 meses, que al principio el bebé se llevaba bien con una rata, pero cuando Watson le golpeaba fuerte, empezaba más que nada a llorar el bebé. Sin embargo, porque el bebé se llevaba bien con los animales. Después, más que nada, cuando se repetía todo esto, el bebé ya le tenía fobia a los animales, que era la rata en esa cuestión. Y más que nada, bueno, esto sería todo del condicionamiento clásico, e incluso profundicé un poco el tema de condicionamiento instrumental que utilizó Watson, y posteriormente que los demás autores. Al ver simplemente la comida, y simplemente me ignoraba mi estímulo neutro, que era en este caso mi silbido. Pero posteriormente, los días que iban pasando, mi perro se fue asociando con este estímulo neutro, que era mi silbido.
para que incluso, bueno, en este caso, él, aunque no le diera de comer, él ya sabía que este estímulo le iba a beneficiar, que iba a obtener un premio. Y bueno, sería todo. It's Friday. Bueno, el siguiente tema a tratar se trata de la memoria. Como sabemos, la memoria es una de su principal función es la de recuperar y almacenar y guardar información. Somos quienes somos gracias a la memoria. Gracias a esto podemos modelar nuestro comportamiento, ya que sin esto dejaríamos de ser humanos. Nos da el sentido del yo, también nos da una identidad personal. Y también algo fundamental de esto es que nos da las herramientas para la supervivencia que nosotros debemos tener, porque por supuesto que sin esto no seríamos capaces de saber con quiénes realmente nos relacionamos, o incluso en la atmósfera que nosotros nos hemos uh, tenido con quienes hemos convivido realmente. En esta parte existen muchas características, sinceramente, pero las cuales yo consideré más importantes fueron estas. Una de las primeras es los procesos de información, que la primera se basa en la fase de adquisición. En la fase de adquisición se basa en el momento en que nosotros percibimos algún estímulo, y en ese estímulo nosotros damos la conciencia en que si lo queremos tener a corto plazo o a largo plazo, que eso después pasa a la fase de recordación o conservación, que es cuando nosotros impregnamos esa información y la guardamos en nuestra memoria de largo plazo, para después pasarlas a la memoria la memoria de reconocimiento, que es cuando nosotros ya reconocemos esa información, e incluso podría decirse que cuando nosotros en algún hecho de nuestra vida nosotros lo reconocemos, y de esta manera podemos aceptar todo lo que hemos dado en nuestra vida cotidiana. La siguiente es la fase de localización, creo que es una de las más importantes, que se coloca como una de las partes donde nosotros estamos orientados en el tiempo, por decirlo, en el presente, porque como sabemos hay muchas personas que tienen enfermedades mentales, bueno, por decirlo, trastornos mentales, podría decirse, que se desorientan en la fecha en la que están. Creo que es un momento, creo que es algo muy importante, la cual yo considero. La siguiente de las fases es los niveles de procesamiento, la cual primera es la de superficial, que se basa cuando nosotros tenemos algún sentido sensorial o reconocemos, como lo estaba diciendo anteriormente, cuando nosotros tenemos información, tratamos primero de captarla, para después pasa la de intermedio, que empieza a darle un reconocimiento a la información, o darle una característica para pasarlo a lo profundo, en la cual ahora sí lo reconoce de manera formal esa información. Lo siguiente pasaría a las funciones básicas de la memoria. Sinceramente creo que se relacionan bastante todo esto. La primera sería la codificación, que es la más que nada cuando nosotros damos representación a un estímulo, tanto podría decirse mental, que por así decirlo se basa más en la atención, que cuando nosotros seleccionamos la información importante y esta pasa al almacenamiento, a la cual es lo más importante, lo guardamos para posteriormente recuperarlo de manera voluntaria sin ningún problema, para la recuperación, que cuando nosotros queramos, ahí está la información. Después seguiría la estructura de Richard y Richard Fitt, que está más que nada basado también en tres, que es la memoria multi almacén, que se basa en cuando nosotros guardamos información, tenemos como una librería ahí, y pasa de esta manera esa información y se guarda, que se basa en las tres, en la memoria sensorial, en la de corto plazo y la de largo plazo.
Y por último nos iríamos a las alteraciones de la memoria, que se basan más que nada en cuestiones de problemas mentales o incluso trastornos que podría ser como el Alzheimer, los déjà vus, pero creo que las más importantes se basan en, por ejemplo, en la amnesia, que es una pérdida total o temporal de la memoria, y después seguiría la amnesia retrógrada, que como sabemos es cuando es la capacidad de recordar información, y la tenemos a tener borrosa, que es el Alzheimer, y después las amnesias psicoagénesis, que son trastornos que hemos tenido en nuestra vida, como algún trastorno sexual o abusos sexuales o bullying, por así decirlo. Y la última sería la demencia senil, que son más que nada deficiencias intelectuales que se basan en un síntoma de más que nada de problemas de la memoria, que es aproximadamente empieza apenas a los 10, no, de 10 a 15 personas entre los 65 años. Y eso sería todo. Bueno, el siguiente tema a tratar, que es el tercero, se basa en el origen del lenguaje o la evolución del lenguaje. Bueno, para empezar, ¿qué es el lenguaje? Bueno, es la capacidad de expresar pensamientos o ideas o sentimientos en este caso, que es a través de la comunicación escrita o oral, que actualmente se conoce como un sistema. Bueno, para empezar también en este aspecto del desarrollo, existen algunas evidencias que se basa que a lo largo de la evolución humana se conoció que hubo un incremento en la parte cerebral, que en este caso fue la frontal. También, más que nada, también esto permite nuevas habilidades cognitivas, que en este caso fue el lenguaje, e incluso en otras cuestiones, pero por supuesto que eso se mete en los dos rubros. También algunas hipótesis que actualmente, bueno, yo en mi caso lo considero que ya no son hipótesis, ya es algo como definido, algo establecido, que es que el lenguaje se volvió en un aporte sumamente fundamental, algo esencial que para nosotros podemos aportar ideas, como decía antes, pensamientos, porque sin este tipo de lenguaje jamás podíamos expresar realmente lo que realmente pensamos. Y bueno, después seguiría el origen, que en este caso es el lenguaje. Como sabemos, no se sabe bien cuándo realmente nació el lenguaje o cuándo se originó, pero a través de sus investigaciones, a través de sus evidencias, se dice que nació hace 400.000 años con el Homo erectus, que desarrolló la parte de Broca y la parte de Wernicke, que es la parte frontal y la parte temporal. Bueno, la parte temporal, como sabemos, es donde podemos comunicarnos, y la parte temporal es donde podemos reconocer las palabras o también símbolos, podría llamarse así, que las reconocemos y les damos un significado. También seguiría más que nada la plasticidad del lenguaje, que es la capacidad de aprender nuevas lenguas o algo prolingüístico. También uno de los autores que más me interesó en este caso fue la de Chomsky. Chomsky dice que el lenguaje es una estructura ya innata, que lo tenemos desde que nacemos o cuando empezamos a crecer, por medio de que nos vamos desarrollando, lo vamos estableciendo. También existen algunas de sus funciones. Estas funciones se basan en tres. Las que yo considero más importantes también es la función referencial. Se basa en que el individuo es el único que puede comunicarse y sin emitir, con esta comunicación emite algo que lo hace la otra persona, pero no tiene ninguna repercusión o algo que lo malentienda esa persona sin ningún tipo de juicio o sin ningún tipo de sentimiento, simplemente es información y nada más. La otra seguiría la función emotiva, que esto es lo contrario del otro, que se basa en emitir algún sentimiento hacia otra persona, ya sea romántico, pero pues, por supuesto que eso, en este caso se basa más en lo romántico. También existe la función apelativa, que se centra en el receptor, que provoca alguna reacción hacia la otra persona en particular.
En este caso, por así decirlo, una persona está haciendo algo y ella le dice, ¿sabes qué? No vas a hacer esto, no hagas esto, y él lo obedece. Más se dedica a eso. Y bueno, la otra es un tema sumamente importante que también considero, la cual es es imposible no comunicarse. Entonces, sinceramente, en eso tiene razón, ¿no? Porque como lo había dicho anteriormente, que desde el Homo sapiens, el Homo erectus, se tenían la necesidad de comunicarse. Sin esta comunicación, simplemente creo que la humanidad se hubiera incluso extinguido, porque, como sabemos, ellos se comunicaban a través de algunos gritos, algunos símbolos, o en este caso también podría ser pinturas rupestres como actualmente los conocemos, pero se conoce como onomatopeya o onomatopeya, en este caso, que ellos fingían los gritos de los animales para de esta manera comunicarse. Para ellos era un tipo de comunicación. Otra teoría también existe, que es lo religioso, que según decían que Dios dio la inteligencia para poder hablar, por poder comunicarse, en ese caso. Pero por supuesto que tiene varias teorías, pero sin embargo yo eso considero más importantes. Bueno, en mi caso eso sería todo y muchas gracias.